Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, espero te encuentres bien. ¿Cómo anda eso tanto tiempo? Todo bien, Gaby. ¿Vos qué contás? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien, todo bien. Bueno, una vez más nos encontramos aquí en la UNTREF y en la superintendencia para este nuevo año volver a trabajar sobre la prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales. Así que bueno, gracias a la UNTREF, gracias a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo por invitarnos. Así que bueno, para nosotros es un gusto. Y bueno, nos presentamos. ¿Te parece, Sergio? ¿Querés presentarte vos primero? Vale. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Ya algunos por ahí me conocen. En principio, gracias, Gabriel, por incluirme como si te hubiese acompañado el año pasado. En esto soy nuevo. Mi nombre es Sergio Blanco, soy de profesión médica. Ya llevo algunos años de médico. Los que más o menos tienen 30 años no fueron compañeros míos de carrera. Me recibí en el 86. Soy especialista en medicina del trabajo. Me he desempeñado dentro del área en distintos sectores y niveles, tanto públicos como privados, de producción y actualmente en el sector servicios. Y bueno, eh, realmente muy contento y muy halagado de estar compartiendo conocimiento con ustedes y, como dijo Gabriel, muy agradecido a la UNTREF y a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Bueno, buenísimo, Sergio, buenísimo. Bueno, eh, en mi caso, mi nombre es Gabriel Ferrero, soy licenciado en Higiene y Seguridad, tengo una especialización en ergonomía, que la he realizado en la UTN, y un posgrado en Seguridad, Higiene y Ergonomía, que realicé en una universidad a distancia en España, con sede en Madrid. En mi vida laboral he trabajado básicamente en el rubro de las telecomunicaciones durante 31 años y en estos últimos meses he ingresado a una empresa de electrodomésticos que es de fabricación nacional. Así que bueno, un poquito ahí resumimos quiénes somos para que nos vayan conociendo y bueno, a medida que vaya transitando la cursada, vamos a ir disponiendo la presentación, el PPT, como se dice clásicamente, y los contenidos, que lógicamente van a tener mucho más material, tanto médico como de técnico, en este caso, para que ustedes puedan profundizar bastante en los contenidos, ¿sí? Así que bueno, si te parece, Sergio, arrancamos con la presentación. Sí, cómo no, buenísimo. Bueno, el tema que nos convoca es las radiaciones no ionizantes. Vamos a tocar algunos aspectos técnicos de la misma para entender qué son las radiaciones no ionizantes, cómo está compuesta esta familia de radiaciones, y a medida que vayamos avanzando en la dinámica de la presentación, la idea es que tanto Sergio como yo podamos ir interactuando a medida que vamos abordando cada una de estas temáticas, ¿sí? Vamos a arrancar, en primer lugar, con pequeñas definiciones, pequeños conceptos que son las unidades de medida que se utilizan para cada una de estas instancias, porque a medida que uno va creciendo en el ancho de banda o a medida que uno va creciendo en la longitud de onda de los espectros radioeléctricos o de los espectros luminosos, eh, los valores son tan pequeños de longitud de onda que necesitamos trabajar con valores de potencia cada vez más grandes, ¿sí? Para poder tener un poco más de precisión. Si no, de lo contrario sería imposible manejar los valores de frecuencia, ¿no? Uno conoce los valores de frecuencia habituales como hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz, pero después se va quedando sin valores, entonces empieza a trabajar en otras unidades, como pueden ser las medidas gaussianas, como pueden ser lambda, que es la longitud de onda que generalmente se usa en las transmisiones láseres, ¿sí? Ahora bien, eh, para continuar, nos hacemos estas tres preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué son las radiaciones no ionizantes? ¿Dónde están específicamente? ¿Cuáles son sus beneficios y cuáles no? Porque muchas veces cuando hablamos de ellos, generalmente tocamos riesgos asociados, pero ¿cómo hablamos de riesgos y beneficios de algo que no vemos? Porque es muy claro, ¿no? Las radiaciones
electromagnéticas muchas veces no se ven, pero sabemos que están en diversos aparatos, en electrodomésticos, en las radiaciones que utilizan los celulares. Pero ¿cómo nos protegemos de algo que no vemos? Así que bueno, para esto el doc va a dar unas apreciaciones globales para después sí profundizar en cada una de estas temáticas. Listo, gracias, Gabriel. Lo más importante desde nuestra óptica, ¿no? La médica, porque yo lo escuchaba a Gabriel hablar de hercios, de Tesla, de lambda, y nosotros en salud o específicamente en biología, por ahí somos más primarios, ¿no? Inclusive cuando hablamos de voltaje hablamos de milivoltios, pero lo importante es tener claro, yo creo, un concepto desde nuestra visión, que es, en términos de salud, exponernos a las radiaciones no ionizantes en el ámbito laboral es algo que no es tan evidente como pueden ser otros factores ambientales, ya que es algo que no vemos, aunque sabemos que está, o que sentimos con alguno de los sentidos propiamente dichos, pero no le damos la suficiente relevancia como para cómo va a afectar nuestra salud o la salud de nuestros compañeros trabajadores. Eh, Al mismo tiempo, ¿por qué lo de no ionizantes y la implicancia que tiene en salud? Miren, precisamente estas radiaciones en salud son más conocidas para la utilización diagnóstica y o terapéutica que por el daño que puedan provocar. ¿Cuál sería la diferencia? Precisamente en que las radiaciones no ionizantes no emiten o no están compuestas por una energía suficiente que pueda producir modificaciones a nivel atómico o molecular y con ello provocar algún tipo de daño irreversible, ¿no? En los tejidos como ya así las ionizantes. Sí podemos hablar que tienen cierta nocividad o efectos nocivos sobre la salud de los trabajadores, que en algunos casos muy específicos, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, de acuerdo a cuando hablamos de tiempo de exposición o de dosis, sí podría llegar a alterar el ADN. ¿Saben qué es, no? La palabra esa difícil. Ácido desoxirribonucleico es donde está nuestro código genético, nuestro genoma. Y sorprendentemente es motivo de investigación permanente, aunque no muy frecuente, el tema de las radiaciones no ionizantes y la acción a este nivel. Bueno, espero no haber Excelente. barullado mucho, Gabriel, pero No, 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 excelente porque esto me da pie a también entender que hay instrumentos específicos que se utilizan para medir todo el espectro radioeléctrico, ¿sí? Desde un simple tester, como vos decías, para medir un voltaje, que también tiene su frecuencia, 50 Hz o 60 Hz, según estemos hablando de 220 volt o 110 volt, según el país donde nos encontremos. Entonces, y a medida que uno va avanzando en esto, se encuentra con mucho instrumental específico para poder hacer este abordaje y entender a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Porque uno dice 50 Hz. Bueno, 50 Hz no es nada, pero asociado a un voltaje y a una corriente extremadamente alta, sobre todo la corriente, es mortal. Ante una descarga, es mortal. Entonces, asociado, como vos decías, a milivolt o a microvolt, podríamos tener un perfecto electrocardiograma, por ejemplo, ah, ¿sí? Que se hace con unidades de medida de voltajes muy, muy bajos, que el cuerpo los puede tolerar perfectamente, pero como bien vos dijiste, sirven mucho para diagnosticar. Y también hay que quedarnos con este concepto, ¿no? No es que son malas ni buenas. Todo es bueno y malo en el sentido que se lo aplique, ¿verdad? tal cual, tal cual. Bien. Bueno, avanzamos con la próxima filmina. Hacemos un pequeño repaso de los conceptos. Recién los dijo el doc. ¿Qué son las radiaciones no ionizantes? ¿Qué engloban? Y en este caso, el factor potencia es el factor desencadenante, ¿no? Si son de baja potencia, si son de alta potencia. Si son de baja potencia, ¿cuáles son los resguardos que puedo tener? Y si son de alta potencia, ¿cuáles son los otros resguardos que sí debo tener?
¿sí? Ante cualquier situación, ya sea de baja o de poca potencia, el tiempo de exposición, el ámbito de trabajo, también pueden jugar factores desencadenantes, ¿sí? Podemos decir que la estática también es una radiofrecuencia, pero con elevadas temperaturas o con condiciones de humedad, como podemos encontrar dentro de un silo, pueden producir un arco eléctrico y terminar haciendo una descarga eléctrica y una explosión, ¿sí? Por la acumulación de gases desprendidos del grano de maíz, etcétera, como ya sabemos. Entonces, ¿es importante? Y claro que es importante, ¿sí? Muchas veces en los autos más viejos se decía que para que la persona no se canse tanto en la vista mirando el parabrisas, le colgaban la colita antiestática, una colita negra que el auto iba descargando La el colita rozamiento, rutera, la colita rutera, somos iba viejos. descargando el rozamiento del viento y la estática que generaban los vehículos, y eso se descargaba a través de la colita rutera, ¿sí? Claramente, ese es uno de los ejemplos también más clásicos que podemos encontrar aquí. Ahora bien, ¿qué es realmente el espectro radioeléctrico y qué son todas estas imágenes, ¿no? Porque esto es de alguna manera el significado de con lo que convivimos todos los días, ¿sí? A veces no nos damos cuenta, prendemos una radio FM, una radio AM, agarramos nuestro celular, encendemos un microondas, nos sacan una fotomulta, nos conectamos a Wi-Fi, digo, le apunto al control remoto con el LED infrarrojo, me voy a hacer un estudio médico, me voy a hacer una resonancia, me voy a hacer una radiografía, digo, siempre estamos expuestos al espectro electromagnético y en consecuencia, si estamos muchas horas expuestos a la luz ultravioleta o si estamos expuestos a la luz infrarroja, las consecuencias son distintas, ¿sí? Si yo estoy expuesto a una torre de transmisión de telefonía celular durante muchas horas, porque tengo que estar trabajando para el reemplazo de un equipo, de una fuente irradiante, voy a estar muchas horas expuestos con el agravante de que no es el único factor de riesgo. Si estoy en una torre de altura, ahí también tendré que tener en cuenta, por ejemplo, la altura a la que voy a estar trabajando, las condiciones físicas, las condiciones ambientales. Entonces, cuando hacemos el análisis de identificación de peligro y análisis de riesgo, no solo tenemos que mirar las, los riesgos relacionados con las microondas, sino también la combinación de los otros riesgos que tal vez pueden ser peores aún que estar expuestos a la microondas, ¿sí? Eh, por eso, en general, cuando se describe este cuadro, se empieza hablando de cuáles son las fuentes de radiación. Hoy, Sergio, vos seguro que en tu casa tenés un montón de fuentes de radiación, de todo tipo. Mirá, preparando la clase es como que se abrió la cabeza, pero en nuestros intercambios dinámicos de preparar este encuentro, es como que, no con miedo, pero bastante conciencia en esa apertura mental, porque me di cuenta que estoy rodeado. Exactamente. Uno no se da cuenta, pero el espectro electromagnético toda la vida estuvo cerca de nosotros, porque viene desde el espacio, llega al planeta Tierra, tiene alteraciones en la atmósfera y en la troposfera, algunos quedan ahí, algunos se quedan retenidos en la capa de ozono, otros no, pero la realidad es que todos los días estamos sometidos a este tipo de exposición. Por eso tenemos que tener en claro cuáles son las fuentes de riesgos o de peligros para poder tomar las medidas preventivas, ¿no? Que las medidas preventivas pueden ir desde un protector ocular que pueda desviar el rayo que te puede, no sé, ofrecer una lámpara fotolumínica o un protector de piel, un protector dermatológico porque trabajo en la intemperie y mi trabajo es permanentemente en la intemperie. O bien, si me dedico a sacar placas radiográficas, usar un protector de plomo, usar ropa adecuada. Entonces, entendiendo de dónde vienen las fuentes, podemos llegar a comprender todo el espectro radioeléctrico. En general, suele usarse esta clasificación: radio,
microondas, infrarrojo, ultravioleta, el espectro de luz visible, que el doc nos va a poder explicar seguramente con mayor riqueza que la mía, rayos X y rayos gamma, ¿sí? Ahora bien, el espectro radioeléctrico se dice que está vivo permanentemente. ¿Por qué? Porque uno de los aparatos que es la telefonía móvil, por ejemplo, y las redes Wi-Fi, cada vez requieren más ancho de banda, cada vez requieren más hiperconectividad. Y todo está conectado. Hoy podemos hablar del IoT, que es la parte de conectividad dentro del hogar, ¿sí? Toda la parte de que todos los equipos están conectados por una red Wi-Fi y vos desde tu celular podés ver la cámara de la alarma, podés activar la alarma de tu casa, podés, si querés, encender el aire acondicionado, encender las heladeras. O sea, hoy está todo conectado mediante esta tecnología. Esa tecnología en general suele usarse mediante la unidad de frecuencia, como lo decía recién, ¿no? ¿Y qué es una frecuencia? Una frecuencia la podemos describir muy sencillamente, como por ejemplo, la frecuencia con la que Sergio y yo nos conectamos para armar esta presentación. ¿Sí? Una vez por semana, 2 veces por semana. Eso es frecuencia. La- ¿Cuántas veces voy de vacaciones? ¿Cuántas veces voy a visitar a mi mamá? ¿Cuántas veces veo a mi hijo? Eso es frecuencia. Cuando uno habla de hertz, que es la unidad de medida, también puede hablar de metros, que es la unidad de medida. También puede hablar de litros, que es la unidad de medida. Bueno, acá la unidad de medida es hertz, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de frecuencias muy bajas para transmisión de AM, y uno lo puede ver hoy en el estéreo de los automóviles, dice, no sé, 650 kilohertz, 730 kilohertz, y voy 530 kilohertz, y voy sintonizando las frecuencias de AM. Después puedo sintonizar las frecuencias de FM. 103.5, 99.9, 102.3 MHz son las frecuencias de FM. Y así, a medida que voy avanzando en el espectro radioeléctrico, llega un momento en que salgo de lo que es los megahertz, que es la banda que está destinada generalmente a la radio y televisión, y me meto en el espectro de las microondas, ¿sí? Que son todavía más chicas, son micro, son más chicas, ¿sí? Entonces los números y las escalas cada vez tienden a ser más difíciles de manejar con precisión. Por eso se recurre a valores de potencia, ¿sí? Ahora bien, ¿es suficiente a medida que voy subiendo en el espectro radioeléctrico y la frecuencia cada vez aumenta más? O sea, voy más seguido a verlo a Sergio, voy más seguido a visitar a mis hijos. ¿Puedo contabilizar eso? ¿Qué pasaría si Sergio va a ver a sus hijos 1 millón de veces por día? ¿Cómo lo podrían medir? Sería muy difícil de medir. Entonces empiezan a usarse escalas con potencias, ¿sí? Y a medida que voy avanzando en el espectro radioeléctrico, esa unidad de frecuencia se empieza a transformar en longitud de ondas, ¿sí? Y esas longitudes de onda que se utilizan para generalmente toda la parte del espectro visible, infrarrojo, visible y ultravioleta, se suele medir en lambdas, que es como el metro, como el hertz, pero para esa unidad, poder medirla con más precisión, se llama lambda. Y la última escala de medición, que ya está relacionada con todo lo que es rayos gamma y rayos X, es la que usa, que no es tan común, la energía del fotón, ¿sí? Y se utiliza esta unidad de medida que está aquí. Por eso nos permiten jugar con ciertos valores para poder tener más precisión en las escalas numéricas y poder sumar y restar más fácilmente. Perdón por la explicación técnica, Sergio, es un poco compleja, pero por lo menos hacemos una introducción, ¿sí? La parte médica ya se va a vengar y les va a contar cómo es la clasificación de hipertensión o de arritmias Excelente, buenísimo, cardíacas o cerebrales. excelente, Pero buenísimo. ver un 10 a la 20, ver un 10 a la menos Claro, 11, es como que me da error acá a mí. muy bien. Estas unidades son muy difíciles, pero se llevaron a una unidad matemática para poder operar, sumar y restar más fácilmente. El propósito es ese. Como son valores muy pequeños,
no podríamos sumar con decimales detrás, sería imposible. Entonces se llevan a escalas numéricas, matemáticas, para poder sumar y restar valores de potencia, que eso es lo que te permite hacer un instrumento de medición. ¿Sí? Bien, entonces, lo estábamos mencionando recién. ¿Cuáles son sus riesgos? Lo decía Sergio, el tiempo, la frecuencia, la potencia, claramente. Vos, Sergio, recién decías que se puede ver en la dermis ya claramente, ¿no? Eh, Cuando hay exposición. se puede ver de una forma que es horrenda. Para los que tienen la suerte o la desgracia de gustarles, por ejemplo, el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En la hora en que la radiación ultravioleta, la UV, que hoy está en todos los noticieros te dicen que salta, ¿sí? Y que decimos no tome sol. No estamos hablando de trabajadores, estoy hablando de trabajadores de oficina en pleno enero o febrero, en ese horario, expuestos al sol en forma directa, con sus camisas abiertas, ¿sí? La hora de almuerzo. Y ahí tenés Claro. la máxima radiación UV con un tiempo de exposición de alrededor de una hora y en el peor momento del día. Yo creo que a nosotros los extraterrestres no nos abducen porque ellos no tienen miedo directamente. Y te hago una pregunta, Sergio. Esto claramente es acumulativo, ¿no? Porque Sí. imagino la persona que va de vacaciones y está expuesto al espectro de luz infrarrojo, ultravioleta y el espectro de luz visible, ¿no? Es es lo más frecuente que vemos y es muy difícil de transmitírselo a los trabajadores en su horario de trabajo expuestos en forma directa para que se cuiden. Siempre las excusas entre comillas, yo pienso que es la falta de nosotros de capacitarlos debidamente, hacen que es el calor, que la ropa que me da la empresa, que yo no me voy a poner la gorra, en fin, toda esa cosa. No, no, y sin embargo el mejor ejemplo es decir, a nadie le gusta que le duela un músculo y sin embargo casi todos pagan una cuota para ir a un gimnasio para que le duelan todos los músculos, ¿no? Es como que a veces no medimos el riesgo y hasta nos convencemos que es un placer. Bueno, en el trabajo esa exposición diaria y no cuidada, no protegida, va a obrar de una manera, porque es cotidiana, de una manera sostenida en el tiempo que el que más, el que menos fueron 15 días de vacaciones en la playa y exponiéndose también en el peor horario. Pero el otro día lo vemos, la vemos, les vemos, ¿sí? Rojo como Claro, camarones o ampollado como si tuviesen la peor de las enfermedades. No son bajas laborales y sin embargo son bajas vacacionales, ¿sí? claro. Entonces, cuando nos acordamos ya fue tarde y cuando volvemos al trabajo no nos cuidamos y todos lo sabemos. Cuando yo tomé conciencia, Gabriel, que estábamos rodeados de algo que no vemos en todos nuestros encuentros preparando esto, dije, y esa la tenemos ahí. Es Claro. una gran fuente que se prende sola todos los días al amanecer. ¿Eh? Y además es una fuente que no la ves y la sentís después del tiempo de permanencia a la exposición, ¿no? Claro. Mientras estoy tomando solo, mientras salí a trabajar o me puse a cortar el pasto en el fondo de casa, Jugando quedé el picadito. expuesto, tal cual. Entonces quedé expuesto y ya es tarde porque ya quedé expuesto. Entonces es como decimos en algunas oportunidades, es el enemigo invisible, porque no tenés forma de verlo ni de detectarlo, pero sabés que está todos los días rodeándote. Entonces, cuando uno da las charlas de capacitación y sobre todo de prevención en este sentido a trabajadores que están en vía pública trabajando, ¿sí? Puede ser empleados municipales, gente que hace servicios en la calle, digo, el uso de las mangas largas, el uso de algún protector solar, claramente, que combinado con otros factores, ¿sí? En algunas ocasiones, no sé cuál peor riesgo es, si el estar expuesto al sol o el estar cerca de una transmisión de una antena de telefonía o de televisión o de radio, pero sí es claro que cuando se juntan esos dos factores, extremado calor y exposición a microondas y trabajo en altura, ya tenés tres factores de riesgo, la potencialidad del daño puede ser muy alta, o por deshidratación, o por no atarte correctamente, o por estar demasiado tiempo trabajando en una microondas
o en un transmisor sin haberlo apagado porque decidieron que no se apagaba para hacerle el mantenimiento. ¿Sí? Entonces, no solo es el riesgo al que uno está expuesto, sino la combinación de los factores de riesgo lo que lo vuelve más peligroso. Porque como decíamos recién, es el enemigo invisible. Bien, pero no todas son pálidas, Sergio. También hay beneficios, ¿no? O sea, recién lo decíamos, el beneficio de poder comunicarnos, el beneficio de utilizar la red de Internet para solicitar un turno médico, el beneficio de usar un celular para decir, me está pasando algo, ayúdenme. O sea, hoy el espectro radioeléctrico está en la vida cotidiana de cada uno sin darnos cuenta, no lo vemos, pero sí que lo apreciamos, ¿verdad? Mirá, en los dos extremos, ese celular, ese dispositivo móvil, más allá del morbo que a veces en el caso nuestro, ¿no? De un accidente en vía pública sirve como para documentar el morbo, es el mismo que utilizamos para llamar al 911. ¿Sí? O sea, Claro, tiene un beneficio. En el, en el otro extremo, si uno se acuerda, o por lo menos si repasan la historia, son muy jóvenes ustedes, cuando se encendió el primer resonador magnético nuclear, un vehículo que estaba en la puerta se clavó contra la pared de ese servicio y ahí se supo que estábamos trabajando con campos electromagnéticos mucho más potentes de lo que se había previsto. No era ni más ni menos que ignorancia, pero no como algo malo, sino como algo para tener en cuenta el futuro. No por ello, 40 años después, más o menos, no solamente no dejamos de utilizarlo, sino que fueron mejorando tanto en el ámbito de la seguridad como en su capacidad de diagnosis, ¿no? O sea, no son todas pálidas, seguro. claro, perfecto. Bueno, a modo de resumen, en función de todo lo que estuvimos hablando, tenemos toda la parte del espectro electromagnético, como podemos ver bien acá, y dentro de la parte visible, todo el espectro de luz visible con todas sus longitudes de onda y su equivalencia en frecuencias, que era lo que hablábamos de las unidades, ¿no? Por ejemplo, no sé, 600 nanómetros, que está en el espectro entre naranja y amarillo. Si uno quisiera hablar en nanómetros, puede hablar de 597, 600, 577, que son números más normales, que cuando uno empieza a hablar en frecuencia y habla de 4,82, 4,83, 5, ahí es muy difícil tener precisión, pero estamos hablando de los mismos valores, nada más que en distintas escalas, ¿sí? Eso lo pueden ver claramente donde dice espectro luz visible, donde dice 600 abajo, naranja, amarillo, cómo esta doble escala nos permite poder sumar y restar con más precisión cuando son números enteros que cuando son números decimales. Claro. Bien, repasamos algunos temas. Cuando hablamos de valores de frecuencias inferiores a los 300 MHz, suelen usarse este tipo de definiciones. Intensidad de campo eléctrico, que se denomina con la letra E, intensidad de campo magnético, que se denomina con la letra H, y en general suelen expresarse como voltios sobre metros o amperios sobre metros. ¿Sí? Estas son las escalas que generalmente se utilizan. Ahora, cuando vamos a trabajar en otras bandas de frecuencia, aparecen medidas como Gauss y Tesla. Microtesla o valores equivalentes, como por ejemplo se ve acá, a 1,26. ¿Sí? Esto es a modo de referencia. En la bibliografía van a poder encontrar muchísima más información. Y para ir cerrando este concepto del campo eléctrico y de las radiaciones no ionizantes, esta es una forma bien gráfica de entenderlas. ¿Sí? Lo rojo es una señal sinusoide, es una señal alterna, alterna entre el valor positivo y el valor negativo de un eje cartesiano. ¿Sí? Así es la forma de entender un campo eléctrico en rojo con su respectiva unidad de medida, y así opera un campo magnético también con la misma sinusoide, pero en efecto contrario, ¿sí?
con un ángulo de 90 grados referido del otro. Entonces, en este sentido celeste podemos ver el campo eléctrico, perdón, el campo magnético, y en el sentido rojo vertical, el campo eléctrico. ¿Sí? Ahora nos vamos a meter de lleno en campos magnéticos, concretamente. ¿Sí? Como habíamos dicho, la unidad de medida puede ser Gauss o Tesla. Cuando son muy pequeñas, se va a utilizar la sigla Tesla. ¿Qué son los campos eléctricos y los campos magnéticos? Bueno, lo estuvimos hablando recién. Se diferencian en los de extremada baja frecuencia, ¿sí? Esto es extremely low frequency y esto es very low frequency, ¿sí? Esas son las traducciones, que en castellano son frecuencia extremadamente baja y frecuencia muy baja. ¿Sí? Esa es la primera clasificación que nosotros debemos conocer. En este caso, como dice acá el texto, van desde los 0 Hz hasta los 30 kHz. En el caso de las ELF, como las vamos a empezar a nombrar de ahora en adelante, arrancan en frecuencias que van de 0 a 300 Hz y las BLF que van de los 300 Hz a los 30 kHz. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros cuando tengamos que hacer una medición con algún instrumento, seteemos bien las escalas de medición. De lo contrario, vamos a incluir en un error técnico de medición. ¿Sí? En función de las longitudes de onda y de la frecuencia, como lo vinimos explicando recién, hay distintos tipos de aplicaciones. Según como se dice en la jerga, el ancho de banda son los usos. ¿Sí? Acá lo podemos ver claramente. Entre 50 y 60 Hz tenemos generaciones de transmisión, energía eléctrica. ¿Sí? Entre los 0,3 y 3 kHz tenemos las primeras emisiones radiadas de modulación. ¿Sí? Algunas fuentes de exposición habituales que nosotros solemos encontrar son generación y distribución de energía eléctrica, como lo dijimos hace unos minutos. Otra fuente dentro de los procesos industriales que podemos encontrar son reactores o calentadores por inducción. ¿Sí? Se utiliza mucho en la industria del acero, plantas de calentamiento para su posterior tratamiento. ¿Sí? Pantallas de visualización de datos, los monitores, claramente ahí también tenemos, hoy con el avance de las tecnologías y la llegada del LED, se ha disminuido mucho el fósforo que emitían los antiguos monitores. Doc, acá eso teníamos un pendiente de resolver desde la tecnología, ¿verdad? Con el tema del fósforo. Los asquerosos monitores naranjas, verdes. Claro. Y no solo nos trajeron la eliminación del fósforo, sino nos trajeron también toda la parte de ergonomía que viene asociada a poder regular un monitor en altura, a poder percibir con mayor definición, a tener una postura cervical más adecuada al tipo de instrumento. También lo tenemos en, como lo dijo el doctor hace un rato, en innumerosas cantidad de aplicaciones médicas, ¿no? Desde dispositivos de detección, desde dispositivos de recuperación del músculo, ¿sí? Eh, Acá también hay que tener cuidado porque no es lo mismo la persona que se va a hacer un tratamiento que la persona que trata al paciente, ¿sí? Los tiempos de exposición son distintos, lo vemos claramente en la parte de rayos X, pero tengamos en cuenta que las medidas que nosotros tenemos que tomar van en función del riesgo y de la potencialidad del daño que pueda tener en función de la frecuencia, del tiempo y de las condiciones del ambiente de trabajo, que son los tres factores que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Qué más? Algunas recomendaciones, como decíamos recién, bueno, frecuencias presentes, potencias transmitidas, características de la modulación. A veces cuando uno habla de una frecuencia de una planta transmisora, que es lo que nos permite usar un celular, no solo tenemos que tener en cuenta la frecuencia
de portadora, que es la frecuencia en la que transmite, sino también sus armónicas. Y sus armónicas generalmente no se controlan y son frecuencias no deseadas que se desprenden de la anterior. Y a veces pueden ser tan o igual de consecuentes que la frecuencia principal. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, hay ciertas normas internacionales que ya regulan, ¿sí?, los límites de exposición. En Argentina, lo vamos a ver más adelante, hay todo un marco regulatorio, pero en general ese marco regulatorio sobre nuevas tecnologías se mueve con una frecuencia de 1 año o de 2 años. Por ejemplo, hemos pasado de la tecnología de 3G a la tecnología de 5G casi sin haber estado en la tecnología de 4G. ¿Sí? En la tecnología de 3G estuvimos 5 años. En la de 4G estuvimos 2 años y piquito, y ya saltamos a la de 5G. Y todo ese espectro y ese salto tecnológico está acompañado de un marco regulatorio internacional donde Argentina siempre se tiene que ir adecuando, porque si no, de hecho, no puede utilizar el marco del espectro radioeléctrico. ¿Sí? Control de la exposición. Bien, como lo dijimos recién, a veces no solo es el espectro radioeléctrico, sino con qué otros factores de riesgo se combina, claramente, ¿sí? Usar ropa protectora, usar elementos que puedan cumplir la función de una pantalla protectora. Cuando no puedo modificar el medio ambiente de trabajo, la última barrera de protección siempre va a ser el elemento de protección personal. Pero siempre puede haber medidas administrativas, como por ejemplo los tiempos de exposición. No se puede estar más de tanto tiempo. Entonces siempre ver cuando uno hace una visita a una planta y toca ver todo este espectro, no solo tiene que recordar que el tiempo de exposición es importante, sino averiguar con qué otros factores de riesgo conforman esa familia del riesgo total. Consideraciones generales, bueno, las que hemos hablado recién, y ahora nos metemos un poco con las especificaciones médicas, Doc. Bueno, todo muy interesante. Básicamente, hablando de las RNI electromagnéticas, vamos a tener en principio dos tipos de efectos biológicos, los térmicos y los no térmicos. Va a ser muy genérico, pues tienen más para consultar en la literatura que vamos a compartir. Pero pensemos dentro de los efectos térmicos, aquellos cómo van afectando directamente, nosotros hablamos en biología de la economía, ¿no? Al cuerpo o a sus distintas partes, pensando que somos un todo. Creo que en la próxima lo vamos mencionando uno por uno. Gabriel, si vos tenés la opción de avanzar un slide más, Sí, ahí los vamos a ir nombrando. Fíjense, dentro de los efectos térmicos, los que a veces son más importantes y menos conscientes son las afecciones sobre el órgano de la visión, nada más y nada menos. Cristalino es la lente natural que hay dentro del ojo. ¿Sí? Es la lente natural. Se acomoda, ¿sí?, y deja de acomodarse con el paso de los años. Por eso es que aparece la presbicia. Pero el efecto sobre el cristalino puede ser